Estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión, 8 de la mañana con 46 minutos ya. Saludamos con nuestra tercera invitada, la ex consejera de participación, Sofía Almeida, nos acompaña de manera telemática. Sofía, buenos días, bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted ha hecho algunas denuncias respecto a la forma como ha finalmente abandonado las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana, el otrora presidente de la entidad, el señor Hernán Ulloa. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Qué información tiene usted al respecto? Le escuchamos. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yesenia. Buenos días, Alexis. Gracias por Saludos. el espacio para poder conversar y dialogar sobre este tema. Bueno, la Corte Constitucional ha tomado una decisión política. Como respetuosa del ordenamiento, tengo que acatar la sentencia. Sin embargo, esta decisión se ha tornado también, de lo que se dice, empujada por el Gobierno Nacional en su afán de seguir cooptando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque una vez que sacan a todos los consejeros, tanto los gobiernistas como los independientes, pues ya van a subir suplentes que están de alguna manera alineados, según lo que se ha escuchado, están tratando de cooptarlos para hacia el gobierno nacional. Entonces, como tienen muy claro que en mi administración se avanzó más del 50% de los concursos, o casi el 50%, perdón, y que en estos pocos meses que Ulloa adelantó algo, porque pasaron 10 meses sin hacer nada, en este mes y medio que hicieron algo, los concursos en 2 o 3 meses pueden ser finalizados, y de ganar el no, pues ya tendrían una mayoría y concluirían los concursos del Consejo de Participación Ciudadana. Y la Corte Constitucional, como les digo, tomó una decisión política al destituirnos a todos cuando no habían las causales. Justamente ahora que se ha ratificado que la resolución de la destitución de los 4 consejeros gobiernistas fue legal en la Asamblea Nacional, eso da más pie al argumento de no haber asistido a las sesiones de unos destituidos. O sea, me destituyen por no asistir a unas sesiones convocada por un destituido, que eran sesiones ilegales, ahora se ratifica, y peor aún, teniendo así también calamidades domésticas y permisos otorgados por el propio Consejo de Participación Ciudadana, en el que bien se podía haber llamado a mi suplente. Qué gusto saludarle, doctora. Buenos días. A ver, me queda sonando, digamos, esta frase que usted dijo: la decisión de la Corte Constitucional ha sido política. Yo entendería que digamos, la decisión de un cuerpo colegiado del nivel de la Corte Constitucional debe ser apegado a lo que dice la ley y la Constitución, que debe ser un pronunciamiento técnico, jurídico. ¿Qué intereses políticos le pudieron haber movido a la Corte Constitucional para destituir a los 7 y no únicamente a los 4 de mayoría? Como le digo, lo que se escuchaba era que el gobierno nacional empujaba que no fuéramos los 7. Pero que el gobierno nacional tenía cooptado desde el 9 de febrero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 4 consejeros gobiernistas que eran los que tomaban las decisiones. Y es público que nosotros estábamos en contra de estos 4 consejeros que no querían designar o que querían designar a dedo. Entonces, al momento de destituirnos a los otros 3, estando con licencia por calamidad doméstica en mi caso, y licencia por vacaciones en los casos de mis compañeros y por el tema de sus candidaturas a la reelección, no pueden ponernos al mismo nivel de las causales de Hernán Ulloa y los otros 3, que si ustedes ven la sentencia están muy bien detalladas, como 10 causales. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros, por no asistir a las sesiones de los destituidos, incluso con justificación, no nos destituyen, nos ponen en todos un mismo saco. Entonces fue una decisión política, que a lo que muchos llaman empujada por el gobierno ¿Con qué nacional para que nos objetivo? fuéramos ¿Con qué objetivo, todos. Sofía? ¿Con qué objetivo? O sea, la tesis de que se Con vayan el todos objetivo, fue planteada en un inicio, cuando empezó el juicio político a los vocales, por el señor Villavicencio. Recuerdo yo que él también decía que tenían que haber sido enjuiciados políticamente todos los consejeros. Finalmente esto se ha dado a nivel de la Corte Constitucional, pero usted dice que el gobierno ha empujado esta decisión, que se torna política de acuerdo a su criterio. ¿Con qué objetivo? claro, con el mismo objetivo que tenían en la Comisión de Fiscalización para que se caiga el juicio político, ¿no? Si no los pueden salvar, si no los pueden destituir a todos, salvar a los suyos, por lo menos, o viceversa. El objetivo es tomarse nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana, y con los suplentes, hay uno que
es conocido, muy cercano al señor Villavicencio, otro que es conocido, que también es cercano al movimiento Creo, y otras dos personas que pueden ser cooptadas por el gobierno nacional, y que tomarse la designación de autoridades nuevo de ganar el no. Claro, ellos empujan el sí para que se mantengan ahorita en funciones las autoridades, y de ganar el no, pues tomarse el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y elegir sobre todo las dignidades que están más próximas a Pendientes. elegir y que El son Contralor. las más importantes, como Contralor, CNE y Defensor Público, que eran los que nosotros en mi administración avanzamos, y por lo cual me remueven el cargo de presidenta porque querían direccionar los concursos a su favor. Entonces, estos concursos ya están avanzados. Ya lo único que falta es los exámenes y la prueba, que como les comenté, estos son las últimas fases. Y eso se da en 2 o 3 veces. Entonces, cuando ya termine la consulta popular, cuando ya sea la consulta popular, será en febrero. Nuestras funciones son hasta mayo, hasta junio, porque nosotros fuimos posesionados en junio del 2019. Si ellos quieren tomar desde la acreditación, pues serán finales de mayo. Pero en 3 meses pueden designar autoridades. Las autoridades que ya están avanzadas en los concursos, por lo menos sí lo van a hacer. Y incluso lo pudieron haber hecho antes, sino que estaban tratando de mantener prorrogados durante 2 años ya con una consulta popular. Y en el caso de no ganar la consulta popular, pues designar a sus propias autoridades, que será peor porque tendrán funciones 5 años. Autoridades que no serán independientes, obviamente, ¿no? Sino que serán y estarán llamadas a hacer, obviamente, a pagar, digamos, el favor de haberlos puesto en ese alto cargo público. Yo le preguntaba a Sofía al inicio de la entrevista que usted en sus redes sociales había hecho una denuncia respecto a la forma como finalmente el señor Ulloa o el doctor Ulloa abandonó las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana después de esta decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, fue público y evidente que el señor Ulloa estaba utilizando aún los bienes públicos, ¿no? Los Después de ya haber sido funcionarios. destituido. Claro, nosotros fuimos destituidos el día lunes en la noche, o en la tarde, no sé, pero fuimos notificados propio el lunes en la noche, y el día martes él seguía en el Consejo de Participación Ciudadana utilizando todos los bienes públicos, utilizando el vehículo, utilizando las instalaciones, utilizando a los funcionarios para dar una rueda de prensa. Entonces, ahí yo he denunciado y le he dicho a la Contraloría que tiene bastante trabajo para revisar el uso de los bienes públicos por parte de personas que no son ya funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. Yo al menos he sido súper respetuosa, conocedora de la normativa, y en el momento en que ya me destituyeron, sea bien o sea mal, respetuosa de esa sentencia, pues me he retirado de mis puestos y estoy ocupando lo que me corresponde, ¿no? ¿El gobierno interesado en ganar tiempo, en llegar a la consulta y esperar que ahí un poco se vayan definiendo las cosas, confiados en que va a ganar el sí? Entiendo más o menos, esa sería la estrategia que tienen ahora en Carondelet. Siempre fue la estrategia ganar tiempo. Desde el señor Hernán Ulloa, al fin del gobierno, ex candidato a dignidad en su partido, el movimiento político del gobierno nacional, entró al Consejo de Participación Ciudadana, empezaron a llover las acciones de protección. O sea, lo mismo que públicamente, que se hizo más fuerte visiblemente ahora a nivel nacional contra la Asamblea, lo hacía en contra del propio Consejo de Participación Ciudadana para que no elijamos autoridades. Porque el fin del gobierno siempre fue minimizar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, que no elijamos autoridades, y en caso de hacerlas, que sean afines a ellos. Pues sabemos que con estos casos de corrupción que han salido a la luz pública, ¿por qué son estas intenciones, ¿no? De que el controlado sea a quien controla. Entonces, realmente este afán y todos estos apoyos para que ellos reingresen al Consejo de Participación Ciudadana con una acción de protección otorgada burdamente por un juez de la Concordia, esto fue también ayudado, y han habido denuncias de los propios asambleístas de que asambleístas allegados al gobierno nacional o vinculados de alguna manera con el gobierno los ayudaron. ¿Por qué? Para ganar tiempo, precisamente para que no designemos el presidente de la judicatura, precisamente para generar este caos en los que ellos han estado cómodos todo este tiempo en contra del Consejo de Participación Ciudadana,
y para que de alguna manera decir que nosotros también incumplimos, porque obviamente saben que no podíamos actuar como unos destituidos. Entonces quisieron meternos a todos en el mismo saco y implosionar el Consejo de Participación Ciudadana previo a la consulta popular y ganar esta posición comunicacional de que el Consejo no ha servido, que nadie sirve, que la institución no sirve y que tienen que votar por el sí. Esa es la que yo veo como una estrategia que el gobierno siempre ha tenido y lamentablemente hay otros actores que no sé, que se han alineado a eso o que se han engañado y otros que han sido alfiles dentro del propio Consejo de Participación Ciudadana para implosionar. Sofía, para finalizar, usted ha anunciado acciones legales a nivel nacional e internacional después de esta resolución de la Corte Constitucional que es de última instancia. ¿Qué tipo de acciones todavía tiene usted para emprender y reclamar lo que considera injusto? Claro, primero, aquí en la propia Corte he presentado un documento en el que, bueno, he acatado la sentencia, pero también le solicito que me explique cuál era la obligación que yo tenía una vez de que yo tenía ya una calamidad doméstica debidamente justificada, legalizada, lo que me obligaba que en cuidado de mis hijas yo tendría que ir de una enfermedad, tendría que ir a actuar el Consejo de Participación Ciudadana, vulnerando los derechos míos y de mi familia. A pesar de que durante 9 meses yo peleé por designar, solo toman en cuenta los 15 días que estaba justificada con la calamidad doméstica. Eso por un lado, y segundo, que no hay proporcionalidad ni una vasta motivación de la Corte Constitucional, porque las sanciones que nos ponen son por iguales, a nosotros por no asistir estos 15 días y a ellos por todo lo que pasó durante meses. Entonces no hay proporcionalidad y falta de motivación porque no nos ponen tampoco la normativa expresa. Y eso por el lado nacional. Y lo más importante, que luego de que la revocatoria del juez Lindao se da, todo lo que hicieron ellos fue inválido. Así que a nosotros nos destituyen por no ir a las sesiones de los destituidos. Entonces, la Corte debe tener en cuenta de que la causal en el que nos han destituido ya es nula. Y en el tema internacional, pues los mismos argumentos, más el agravante de que no se me ha dado atención a mis acciones extraordinarias de protección por el tema de la presidencia, que justamente la Corte Constitucional, yo le decía, todo esto es causado por Hernán Ulloa de una manera deliberada durante meses para no designar al presidente de la Judicatura, y por eso me habían removido a mí del cargo de presidenta, y en su momento lo denuncié, que era precisamente para no designar autoridades y para boicotear el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, la propia Corte comete un error al no haber hecho, entre comillas, la justicia necesaria al doctor Román, y ahora lo hace y reconoce la propia Corte que cometió un error por no titularizar al doctor Román. Y también no determina y no resuelve el tema de mi acción extraordinaria de protección, que estoy segura que hubieran sido las cosas totalmente diferentes. Entonces, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos voy a actualizar mi caso y voy a presentar que todo este tiempo se me han vulnerado los derechos por simplemente por actuar de manera independiente del gobierno nacional. Muy amable, Sofía, muchísimas gracias por habernos acompañado en este diálogo. Muy gentil, gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. A usted, Sofía Almeida, ex consejera de Participación Ciudadana, que ha estado con nosotros. 9 en punto. Alexis, tiempo de despedirnos. Fuerte abrazo, disfruten del fin de semana, nos vemos nuevamente el día lunes. Chau. Que tengan un excelente resto de día. Ya vienen a continuación las Guarmis del barrio.